Anteriormente ya había hablado sobre los inicios de Smash Bros, de cómo el primer prototipo evolucionaría al Land Bros Super de Nintendo, y del material que sería descartado del juego. Ahora toca hablar de su segunda parte, una segunda parte que buscaría ser más ambiciosa, tan ambiciosa que eso le pasaría a su director. Estamos en 1999. Smash Bros 64 ya había sido lanzado, volviéndose todo un éxito, siendo lanzado inicialmente en Japón y poco a poco lanzándose en más países. Y como un dato gracioso, para promocionar el juego en Estados Unidos, se realizaría un evento conocido como Slamfest, en el que botargas de Mario, Yoshi, Donkey Kong y Pikachu pelearían en un cuadrilátero, y los disfraces que fueron usados en el evento son los mismos que se usan para este comercial. Como un dato curioso, no se cuenta con ninguna grabación del evento, ni la grabación oficial como una hecha por alguien más, solo contándose con algunas fotografías y testimonios de gente que estuvo en el evento. Mientras tanto, Sakurai se encontraba trabajando en el Smash Dojo, un sitio web hecho por el propio Sakurai, en el que daba detalles acerca del juego, como técnicas, datos de los personajes y objetos, y contestaba preguntas a fans. Ese mismo año, e inmediatamente después de la salida del juego anterior, comenzaría el desarrollo del segundo, planeado para ser lanzado para la futura nueva consola de Nintendo, la GameCube. Eso sí, Sakurai empezó a trabajar en el diseño del juego de forma lenta, debido a que para ese momento aún no existían los kits de desarrollo para la GameCube. En el E3 de 1999, Sakurai anunciaría finalmente que se encontraba trabajando en un nuevo juego de Smash para la GameCube, o Dolphin, que era el nombre clave de la consola en ese momento. Antes del E3, Sakurai decía que no se encontraba haciendo un nuevo Smash. Igual, en el Smash Dojo, Sakurai hacía encuestas en las que les preguntaba a los usuarios qué personaje les gustaría ver en un posible Smash Bros 2. Encuestas que serían tomadas en cuenta para la inclusión de varios personajes. Sakurai tenía como objetivo superar en todos los aspectos al juego de la Nintendo 64. En su video hablando acerca de los datos técnicos de Melee, habla desde el apartado gráfico hasta la banda sonora, y que trabajar en Melee le hizo usar tecnologías nuevas, como los discos ópticos que reemplazaban los cartuchos de la Nintendo 64. Entre las mejoras de Melee están los gráficos. Por ejemplo, en Smash 64 las texturas de los personajes se conformaban de 64 píxeles y que podían llegar a reducirse si había varios personajes en pantalla, igual que tenían limitaciones debido a las capacidades de la Nintendo 64, limitaciones que no tenía la GameCube, pues su hardware era superior a la Nintendo 64, y que de hecho era más fácil programar en la GameCube que en la Nintendo 64, esto dicho por Sakurai en su video. Esto permitió que pudieran usar gráficos de polígonos reales. Ahora la mayoría de los elementos serán modelados en 3D, siendo una mejora al juego anterior, en el que se usaban sprites en 2D animados. En cuanto a la banda sonora, Melee contaría con una orquesta en vivo para la composición de la música, lo que para Sakurai era algo nuevo. La icónica intro de Melee fue un elemento muy importante para el equipo de desarrollo. Para esto, HAL Laboratory trabajaría con 3 casas gráficas para poder realizar la cinemática. Además de los personajes nuevos y escenarios, los trofeos serían uno de los añadidos más importantes del juego, pues con ellos se permitían añadir a más personajes que no llegarían a ser jugables y poder darles a los jugadores un poco de fanservice. Hasta ahora todo suena bastante bien. Melee era una mejora completa a Smash 64 y que agregaba más contenido. De afuera todo parecería estar bien, pero para Sakurai las cosas no eran tan bonitas que digamos. El desarrollo de Melee duraría tan solo 13 meses, por lo que el desarrollo debió haber empezado en octubre del año 2000, lo que es muy poco tiempo para un juego, siendo el Smash con menos tiempo de desarrollo. Sakurai había llegado a describir este periodo de su vida como uno bastante destructivo. Trabajaba jornadas de 40 horas, teniendo muy poco tiempo para descansar. Incluso no tomaría sus vacaciones de diciembre para poder terminar los storyboards de la intro. Además de que tenía mucha presión por el proyecto, ya que ahora las expectativas eran demasiado altas, a comparación del juego anterior que era solo un experimento. Pese a todo, Sakurai estaría orgulloso del juego, e incluso años después de la salida de Smash Bros. World, reconocería a Melee como el juego más pulido de los 3 que había salido hasta ese momento, siendo el proyecto más grande que había hecho. En el Smash Dojo, Sakurai haría una actualización antes del E3 de 2001,
en el que anunciaba que en el evento mostraría Smash Bros. Melee por primera vez, dando detalles del desarrollo, terminando la página diciendo que probablemente no volvería a trabajar en un proyecto de esta escala. Y es gracioso porque siempre decía lo mismo y siempre volvía por un nuevo Smash. Ya en el E3 sería mostrada la cinemática de apertura del juego, que como curiosidad, esta tendría ciertos cambios entre la versión mostrada en el E3 y la del juego final, además de que haría una exhibición del juego para los asistentes. En agosto del mismo año, Melee tendría una segunda demostración al público en el Space World, donde los asistentes jugarían una demo actualizada y pudiendo participar en un torneo, en el que los ganadores podían obtener una GameCube y una copia del juego. Finalmente, el juego se lanzaría el 21 de noviembre de 2001 en Japón y meses después en otros países, siendo elogiado por su apartado gráfico, por expandir a su predecesor y convirtiéndose en el juego más vendido de toda la GameCube. De nuevo, todo suena bien, el juego fue un éxito, salvo por un pequeño detalle. En el desarrollo, Sakurai buscaría llevar más lejos la jugabilidad de Smash 64, pues haría que fuera más rápido y dinámico. Melee es un juego más dinámico, es bastante rápido en general y exige mucha coordinación. Esto dicho por Sakurai, añadiendo técnicas avanzadas al gameplay, algunas estando ocultas y que no serían mencionadas oficialmente, dejando la duda sobre si esto fue algo intencional por parte de Sakurai, o que debido al poco tiempo de desarrollo, algunos detalles serían dejados pensando que no serían utilizados. Después de la salida del juego, varios jugadores empezarían a descubrir estas técnicas, comenzando a abusar de ellas, una de estas técnicas siendo el Wave Dash, una técnica que ocurre al realizar una finta aérea en dirección diagonal hacia el suelo, lo que hace que el personaje se deslice una cierta distancia. Si bien Sakurai y su equipo eran conscientes de que el Wave Dash está en el juego, no le darían mucha importancia, pensando que no tendría mucho impacto. Spoiler, sí lo tendría. Pues si bien entre jugadores casuales no es muy sonado el Wave Dash, en el competitivo tendría relevancia y se terminaría convirtiendo en una técnica esencial para el competitivo del juego. Y poco a poco, Melee se haría haciendo un lugar en la escena competitiva, comenzando a ser vista en torneos grandes. Este impacto es tan grande que, a día de hoy, a más de 20 años desde la salida del juego, aún es jugado en torneos importantes, y los posteriores juegos de Smash que salieron tuvieron que compartir espacio con Melee. Y todo esto del naciente competitivo de Melee es algo que a Sakurai no le gustaba, pues en entrevistas que se le harían años después, este se lamentaba de haberle dado un gran enfoque a los jugadores más experimentales y que el juego se había vuelto difícil para jugadores casuales, lo que también iba en contra de la idea principal por la que Sakurai creó Smash. Creó Smash Bros. Como respuesta a la excesiva exclusividad que había adquirido el género de los juegos de lucha con el paso de los años. Pero entonces, ¿por qué lo dirigí tan directamente a un público experto en videojuegos? Y debido a todo esto, para Worlds, Sakurai le daría un cambio drástico a la jugabilidad del juego, enfocándose más en el lado casual que en el competitivo. Pero esto es tema para otro video. Esto es lo más relevante acerca del desarrollo del juego y post lanzamiento de Melee. Pero esto aún no termina, pues ahora toca hablar sobre los elementos y personajes descartados para el juego, que sí, son muchos más que en Smash 64. La primera carátula que se usaba del juego tenía unas cuantas diferencias al de la versión final. En la primera solo aparecían Mario y Bowser, y al final serían añadidos Link y Pikachu a la portada, y el modelo de Mario sería cambiado. En las etapas de planificación se consideró un escenario basado en la Torre Bellsprout de Pokémon Oro y Plata, pero terminó siendo descartado en la planificación. También se tenía planeado un escenario oculto para los Climbers, llamado La Cumbre. Este escenario sería desechado, aunque no queda claro si fue descartado durante la planificación o en un punto del desarrollo. Para el escenario de Pokémon Stadium, se pensó que Venusaur y otros Pokémon aparecieran en el escenario, como en Ciudad Aztlán de Smash 64, pero por problema de reclamación, esto sería eliminado, pese a que los modelos y animaciones de los Pokémon ya estaban terminados. Esto sería decepcionante para Sakurai, por lo que le pediría al equipo que solamente hicieran aparecer a los Pokémon en Pokébolas. Para terminar con los escenarios descartados, en las sesiones de preguntas del Smash Dojo se le preguntaba a Sakurai sobre la ausencia de un escenario de Fire Emblem, a lo que contestaría que tenían planeado uno, el reino de Akaneia, un escenario que sería en un castillo que era atacado por catapultas
y en el que aparecerían dragones y magos, pero el reino de Acaneida sería eliminado debido a razones de traducción. El reino de Acaneida no era el único elemento descartado de Fire Emblem, pues se tenían contemplados los feos de la saga en el plan inicial, pero los modelos eran complejos de realizar y de hacerse se llevarían mucho tiempo, así que se les terminaría dando una menor prioridad hasta que finalmente sean eliminados. En una serie de preguntas y respuestas de Rare, un fan les preguntaría si no les molestaba que Nintendo no les propusiera incluir a Banjo o Conker Smash. Rare contestaría que no se les hacía raro, explicando las razones por las que quizás no les propusieron nada, terminando su respuesta diciendo que había varios trofeos de personajes de Rare para Melee, pero nunca le han aparecido en el juego, por lo que se entiende que en un punto estos serían eliminados. Hay una serie de objetos desechados que son bastante interesantes. Uno de estos es llamado Cápsula de Asistencia, que consistiría en que personajes de distintos juegos apoyaran al jugador, pero por una razón sin especificar, esto sería retirado. Por la forma en que fue comentado este dato, parece que hubo algo de desarrollo. Sakurai diría que pensó en añadir a su capón como un objeto. Los jugadores podrían haberse subido en él y causar daño, pero finalmente sería cortado, siendo la razón principal cuestiones financieras y legales. En una guía del juego se mostraría una lista de los Pokémon que aparecerían de una Pokébola, apareciendo Ditto en esa lista con la siguiente descripción. Ditto se transformaría en el jugador que lanzó la Pokébola, uniéndose a él o a ella por un corto periodo. Debido al haber salido en la guía y al hecho de que mediante trucos se puede forzar la aparición de Ditto, parece que Ditto fue descartado justo antes del lanzamiento del juego. En esta ocasión, la lista de personajes considerados para Melee también aumentó. De los primeros personajes están Mach Rider y Takamura. Sakurai los mencionaría en respuestas a preguntas hechas por usuarios en el Smash Dojo, diciendo que eran personajes que le gustaría ver en un Smash 2, pero por la forma un tanto de loma que respondía a dichas preguntas, quizás solo fueron pensados momentáneamente y siendo descartados. Sakurai es fan de los juegos de Famicom Detective Club y pensó en incluir a Ayumi al juego, pero debido a que era un personaje desconocido fuera de Japón, desecharía la idea. Para Melee se quería un representante de la época de la Famicom o la NES aquí de nuestro lado, por lo que se pensaron en varias opciones. Se haría una lista de seleccionados e irían eliminando a los que no le convencían a Sakurai: Balloon Fight, Urban Champions, Blue Land y Jet's Bike. Las razones por las que fueron desechados es que Sakurai no encontraba la forma de darles movimientos, o estos serían bastante limitados. Al final, los Ice Climbers serían los personajes elegidos como representantes de la Famicom. Banjo y Kazooie fueron por años de los personajes más pedidos para aparecer en un Smash, y en la época de Smash 64 y de Melee se le preguntaba mucho a Sakurai acerca de ellos. En el Smash Dojo, Sakurai le respondería a un usuario que era difícil que aparecieran personajes de Rare, esto debido a temas legales y financieros. Banjo y Kazooie no eran los únicos personajes de Rare que eran pedidos. Otro de los más solicitados era James Bond, el cual tampoco podía llegar al juego debido a que su juego GoldenEye 007 fue desarrollado por Rare, pero había más problemas. Uno de los más destacables es que James Bond no era un personaje originario de un videojuego, sino de una saga de películas, por lo que el tema de los derechos de autor era más complicado, añadiendo los derechos de imagen del autor de James Bond. Además de todo esto de los derechos de autor, Sakurai añadió que no permitiría la representación de armas reales en el juego, lo que fue otro punto que dejó a James Bond fuera de Smash. Sakurai comentaría que Hideo Kojima lo llamaría para pedirle, bueno, según Sakurai, Kojima le suplicaría que incluyera a Snake en el juego, pero el desarrollo de Melee ya se encontraba muy avanzado, por lo que su petición fue rechazada. En el E3 de 2001, Yuji Naka, el padre de Sonic, hablaría con Sakurai para proponerle que metiera a Sonic, pero igual que con Snake, esta petición también fue rechazada, porque ya era demasiado tarde para meterlo. Al final, tanto Sonic como Snake serían tomados en cuenta para el rol y terminarían llegando al juego. ¿Se imaginan que si hubieran aparecido en Melee? Probablemente para el rol los personajes invitados hubieran ido más lejos, uno nunca sabe. Como últimos personajes de la lista se encuentran Wario y Lucas. El primero sería descartado por cuestiones de tiempo, aunque Sakurai diría que si hubieran tenido más tiempo para añadir a un personaje más, Wario hubiera sido su elección. Sobre Lucas se pensó que reemplazara a Ness para Melee,
pero terminaría siendo desechado debido a que Mother 3, el juego en el que aparecería Lucas, sufriría de retrasos hasta que finalmente fue cancelado. Y bueno, eso sería todo. Ojalá y nos volvamos a ver.